El equipo que está viendo en su pantalla es el viscosímetro. Este equipo consta de un tubo de acrílico donde se colocó glicerina. La glicerina, pues es una glicerina especial, es poquito diferente a la que pueden encontrar ustedes en alguna farmacia. Es más viscosa pues de lo normal. Y este equipo lo que hace, por medio de un electroimán que tenemos en la parte de arriba, este electroimán está controlado por un cronómetro digital, que es el que tenemos aquí abajo. Haciendo este, lo voy a configurar, voy a poner en Start. Entonces, este electroimán se utiliza para colocar lo que viene siendo un balín. Este balín queda sujeto por el electroimán. Luego, esta pieza se va a mover para que quede el balín tocando la superficie de lo que viene siendo la glicerina. Luego, por medio de un botón que se encuentra de este lado, al presionarlo, el balín va a caer. Lo voy a presionar. Voy a dejarlo caer en la mesa, que no hay tanto problema. Y al momento que se le presiona y se deja caer el balín, el contador digital empieza, digamos, su conteo, se inicia el cronómetro. Para detenerlo, pues se hace de forma manual. La intención es dejar caer el balín por el tubo y contar el tiempo que tarda en caer hacia la parte en el fondo. Luego, con ese tiempo de caída, con la longitud, podemos sacar una velocidad y aplicando la metodología adecuada, se puede calcular lo que viene siendo la viscosidad aproximada de lo que es la glicerina en este caso. Que después de tomar los datos, pues lo vamos a hacer ahí como ejemplo en la computadora. Y pues en sí el equipo vendría siendo este. Por aquí tengo también lo que es el formato y los datos que se deben de ir calculando, que viene haciendo esta parte. Ahorita nosotros vamos a tomar los datos de hasta aquí nada más. Para poder tomar los datos correctos y aplicar la metodología, es necesario que tomemos medición del diámetro y de la masa de la esfera. Para medir el diámetro, antes que eso, la altura de glicerina es de 0.9 metros. Esos 0.9 metros corresponden desde la base, medidos, hasta la superficie de la glicerina, que es donde tengo aquí marcado. Esos serían los 0.9, que sería nuestra distancia. Ok, para obtener el diámetro de lo que es el balín, vamos a utilizar lo que es un vernier, este aparato. Probablemente muchos sepan usarlo, muchos no, pero no hay problema. Aquí lo vamos a ir revisando. Y aquí sí les voy a pedir poquita paciencia porque sí voy a batallar un poco en tomar la lectura. Aquí estoy poniendo el balín. El vernier, pues es un equipo que nos ayuda a medir una distancia, una longitud, con cierta precisión, de hasta 0.02 milímetros de precisión. Entonces consta de 3 partes de medición. Una para medir exteriores, otra para medir interiores y otra para medir profundidades. Estas profundidades pueden ser como la profundidad de un barreno para un tornillo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahorita vamos a usar el exterior. Coloqué el balín, presiono y aprieto un tornillo. En este caso este tornillo aquí arriba. Y al apretarlo, lo que viene siendo la medición se supone que no se debería mover, pero aquí tuve problemas. Voy a poner el balín, ahí vuelvo a poner la pantalla.
y la idea es que quede algo así. Y se supone que ahí se observaría lo que es la medición. En este caso, pues sí se necesita experiencia en el uso de los vernieres, ya que dependiendo de la ubicación, voy a ver si lo puedo poner aquí, y con la pluma voy señalando la medición correcta. El diámetro de la esfera, pues está, digamos, compuesta por estas dos paredes del vernier. Viene siendo esto aquí. Entonces, la medición sería de donde se ubica el cero, de lo que es esta escala que se mueve. Esta escala interna es fija, entonces vamos a buscar la línea del cero y ver en qué punto está. En este caso estamos en 1, y luego 1 centímetro, y luego 1, 2, 3, 4 milímetros. Hasta ahorita iríamos en el 1.4 centímetros. Luego vamos a buscar la línea que coincida de esta escala abajo con alguna de arriba. Y en este caso, la que corresponde es la del 2.2. Está de aquí. Por lo tanto, me voy a mi hojita. El primer balín tiene una densidad, un diámetro, perdón, aquí lo voy a poner en centímetros, de 1.422. Y utilizando esa misma metodología, se van a tomar los demás diámetros. Aquí está el otro balín, entonces tiene un diámetro un poquito menor. De igual forma, busco la línea del 0, que sería 1.2. Luego voy a buscar la línea de aquí que empate con las de arriba, que en este caso es la del 7. No, perdón, es la del 6.2, entonces sería 1.26.2. Ok. Son 3 balines diferentes. Aquí estoy midiendo del más chico al más grande. En este caso, el último sería el más chico. Aquí lo estoy apuntando. Ok, la medición sería, está una línea antes de lo que es el 1, sería 0.9. Y la línea que empareja con la de aquí abajo es la del 5, entonces serían 0.95. Yo sé que se alcanza a ver borroso, en su momento lo vamos a hacer aquí en el laboratorio, se va a batallar menos. El radio, este dato lo podemos calcular. La masa de la esfera la vamos a determinar. Entonces, vamos a utilizar esta balanza para determinar la masa de cada uno de los balines. Lo que vamos a hacer es colocar los balines sobre la balanza con ayuda de un imán, que vendrá siendo este. ¿Por qué? Porque si yo pongo el balín en el plato, pues siempre se va a caer, va a ser muy difícil que lo pueda equilibrar. Entonces, pongo lo que viene siendo el imán, y como en teoría, al poner yo el balín, la masa que estaría obteniendo sería la del imán y la del balín, lo que voy a hacer es pesar el puro imán. Voy a poner el imán y pues voy a buscar la masa que este tiene. Okay. Entonces, va a andar en los 20 gramos más. La idea es buscar el equilibrio de entre esta línea, tengo aquí, y esta acá,
Ahí disculpen el enfoque, pero como que la luz me genera brillo y el celular lo detecta. Y le voy a ayudar un poco más. Y me andaría. Entonces, la masa sería 20 gramos más lo que son 3.3. Entonces, el imán pesa 23.3 gramos. En este primer caso, vamos a poner el balín grande, que fue el primero que tuvimos el diámetro. Y voy a subir la escala. En este caso tengo que subir a 30. Entonces, el primer balín del diámetro 1.42 tiene una masa, un peso con el imán de 35.4 gramos. Así lo vamos a anotar. Ahorita le restamos los 23.3, 35.4 gramos. El segundo balín serían igual 30, en este caso es 31.8 gramos, 31.8 el segundo. Me voy a ir con el tercero. Y el tercero, pues, voy a tener que poner en 20. Un poco más. Y más o menos anda por ahí, que serían 20 más, y son 27, más que me detecta la escala de atrás, son 27.3 gramos, 27.3 gramos del balín chiquito, del tercer balín, más el peso del imán. La densidad del fluido de la glicerina, ahorita que está en la computadora, la busco, porque ahí la tengo anotada. Como es una glicerina muy viscosa, si sacamos la densidad, pues estaría un poquito complicado. Luego, lo que nos falta de hacer es sacar los tiempos de caída de cada uno de los balines, que con eso ya podríamos nosotros hacer nuestros cálculos. Y entonces, me voy a mover nuevamente. Me voy a regresar a lo que es el electroimán. Okay. Entonces, muy bien. En el electroimán voy a asegurarme de que la configuración esté de TAF para medir el tiempo desde el inicio hasta un final. En este caso se debería tener un sensor en la parte de abajo para que tuviera el cronómetro automáticamente, pero pues no se tiene. Checamos que esté en Star y que esté en 0. Voy a colocar el balín 1 o el más grande. Luego voy a aflojar el soporte, la mordaza, y voy a colocar el balín lo más pegado a la glicerina. Y me voy a pegar con las dos manos un momento. Y la idea es que quede de esta forma. Por ahí se alcanza a ver, más o menos que tiene contacto con lo que viene siendo la glicerina. Una vez que está ahí,
Como ya tengo la longitud de lo que es el tubo, tengo la masa y tengo el diámetro, pues ya puedo obtener mis datos. Ahora, lo que hago es presionar el botón y automáticamente empieza a contar el tiempo. Y en el momento en que yo vi que cayó, con la otra mano detuve lo que viene siendo el tiempo. Entonces, la primera caída fue de 2.456 segundos. Para sacar el balín, quito el electroimán y con ayuda del imán o de otro imán, en este caso tenemos dos, sacamos lo que es el balín. Aquí al final, lo que vamos a hacer es quitarle un poquito todo lo que se pueda de glicerina. Como les digo, es muy viscosa, suele ser pues realmente sucia, ¿no? Es incómodo estar trabajando con ella. Voy a utilizar un poco de papel y voy a limpiar la esfera 1. Ya terminamos su tiempo de caída, que fue 2.45.6. Ahora voy a utilizar, bueno, esta fue la primera, esta es la segunda, la tercera. Voy a utilizar la segunda. Coloco el equipo en Start, me checo que esté en ceros. Nuevamente, pongo el balín en el electroimán. Y aquí, a ver si puedo con una mano. Ahí pude, sí se pudo. Y aquí quedó puesto la esfera tocando la superficie de la glicerina. Siempre tienen que tocarla para que se rompa esa pequeña fricción que puede existir. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a presionar el botón y aquí se viene el momento de caída y detuve lo que viene siendo el cronómetro. Entonces el tiempo 2 sería 2.732. Voy a repetir el mismo procedimiento. Quito el electroimán. Aquí estoy sacando lo que es el balín 2. Listo. Ya puse lo que es el balín. El más chico, es el 3. Ahí se alcanza a ver contacto con la superficie de viscosidad. Voy a dejarlo caer. Y en el momento que cayó, presioné el stop. Les digo que esto debería ser de forma automática, pero pues no tenemos el sensor para que capte la caída y detenga el cronómetro. En este caso fueron 3.843 de tiempo. En el cálculo de esta práctica vamos a tomar la parte 2 de lo que es el formato para el cálculo de viscosidad dinámica. En el caso de la altura, si midió la altura de lo que es la viscosidad en el tubo, la altura es de 0.9 metros para los tres casos. En el caso del diámetro, para el balín 1 se tomó una medida de 1.422 centímetros, lo dividimos entre 100 y nos quedan metros. Para el balín 2 fue de 1.262 centímetros entre 100. Y para el tercer caso, el balín 3, 0.95 entre 100. Luego el radio pues, sería más que la mitad de lo que viene siendo el diámetro para los tres casos. Luego la masa de la esfera. Aquí tenemos los datos medidos en la balanza, donde el imán tuvo una masa de 23.3 gramos, el balín 1 más el imán de 35.4, el balín 2 más el imán de 31.8 y el balín 3 más el imán de 27.3. Por lo tanto, la masa del balín 1 sería
los 35.4 menos 23.3 entre 1000 para que se convierta en kilogramo. Lo mismo para el segundo caso. Esto es negativo. Y lo mismo para el tercer, que son los 27.3 menos 23.3 entre los 1000. Ok. Para determinar el volumen de la esfera es el indicado en estas ecuaciones. O la que tenemos aquí a un lado, que es 4/3 por, que viene siendo pi, por lo que es el radio de la esfera al cubo. Lo mismo para el segundo caso. Y para el tercer balín también. Ok, la gravedad vamos a usar la constante de 9.81, que es la que está en unidad de metros sobre segundo al cuadrado. Luego la densidad del fluido, este dato lo obtuvimos directamente de la etiqueta del frasco de la glicerina, que sería de 1261 kilogramos sobre metro cúbico, y pues es la misma glicerina para los tres casos. En el caso de la densidad de la esfera, vamos a dividir lo que es la masa entre lo que viene siendo el volumen para los tres casos. Muy bien. Luego el tiempo de caída son los que se midieron. En el caso 1 tenemos anotado que es de 2.456, luego de 2.732 y por último de 3.843 para el balín más chico. Por lo tanto, la velocidad de caída sería la distancia entre el tiempo para los tres casos. Luego, para determinar la viscosidad, vamos a utilizar la siguiente relación. Nos dice que un cuerpo en movimiento en un fluido es contrarrestado por una fuerza de fricción en la dirección opuesta a su velocidad. La magnitud de esta fuerza depende de la geometría del cuerpo, su velocidad y fricción interna del fluido. La medida de tal fricción interna está dada por la viscosidad dinámica. Si el cuerpo es una esfera que cae verticalmente a una velocidad, entrará en equilibrio de fuerzas actuantes. En este caso tenemos tres fuerzas. Tenemos la fuerza de fricción, que es la fuerza generada por la fricción entre la superficie del balín y lo que es el fluido viscoso. El empuje hidrostático, que es la fuerza del fluido para tratar de elevar o hacer flotar lo que viene siendo el balín. Y la fuerza gravitacional, que es la fuerza con la que cae el objeto. Luego, tenemos esta ecuación F1 más F2 es igual a F3, donde F1 es la fuerza de fricción, F2 es el empuje hidrostático, donde se considera el volumen por la densidad del fluido por la gravedad. Y la fuerza 3, que es la fuerza de caída del balín, sería el volumen de la esfera por la densidad de la esfera por la gravedad. Y la fuerza 1, la fuerza de fricción, sería 6 veces pi por lo que es la viscosidad dinámica por la velocidad por el radio de la esfera. En este caso sería la velocidad en letra mayúscula. Y me regreso a lo que viene siendo el formato. Entonces, la fuerza 1 por el momento no la podemos determinar, ya que está en función de la viscosidad. La fuerza 2, decíamos que es el volumen de la esfera por la densidad 1 por la gravedad. Este por densidad 1 por gravedad. Y lo mismo para los tres casos. Volumen por densidad por gravedad. Volumen por densidad por gravedad. Luego, para la fuerza gravitacional, que es la fuerza de caída de la esfera, sería otra vez el volumen de la esfera
por la densidad de la esfera por la gravedad. Volumen por densidad por gravedad. Y por último, volumen por densidad por gravedad. Luego, para determinar el F1, tomamos esta ecuación de F1 más F2 es igual a F3 y despejamos F1, que F1 sería F3 menos lo que viene siendo F2, F3 menos F2 y F3 menos F2. Luego tenemos el cálculo de la viscosidad dinámica. Para ello voy a calcular primero el factor de corrección. De la fuerza 1, de la ecuación de la fuerza 1 vamos a despejar lo que es la viscosidad dinámica. Pero si nosotros la aplicamos directamente vamos a tomar en cuenta que el balín estaría flotando, es decir que estaría equilibrada la fuerza de gravedad con respecto a la de fricción y la del empuje hidrostático, y no es cierto, ya que el balín sí cae hasta el fondo de lo que es el tubo de acrílico. Y al utilizar este FC, este factor de corrección, el cual está dado por el fabricante del equipo, es decir, que es una forma de correlacionar este resultado para tener un dato más exacto. Y el factor de corrección está en función del radio de cada uno de los balines. Por lo tanto, para el caso 1 sería 1 entre 1 más 2.4 por lo que viene siendo el radio entre 0.022. Este 0.022 corresponde al radio de lo que es el tubo de acrílico. Nuevamente, 1 sobre 1 más 2.4 por el radio entre 0.022. Recordemos que todos estos cálculos están en metros. Las unidades son en metros. Muy bien, ya tengo el FC y considerando el despeje de la viscosidad de esta ecuación, tenemos que, voy a poner paréntesis, F1 entre 6 por pi por la velocidad por el radio nuevamente. Y todo lo multiplicamos por el factor de corrección. Nuevamente, F1 entre 6 por pi por la velocidad por el radio por lo que viene siendo el factor de corrección. Nuevamente, F1 entre 6 por pi por la velocidad por el radio por lo que viene siendo factor de corrección. Y aquí tendríamos el dato de lo que es la viscosidad dinámica en kilogramo sobre metro por segundo. Según datos del frasco de la glicerina, tiene una viscosidad absoluta de 9.5 pois aproximada. Cabe recalcar que las mediciones que estamos tomando no son del todo correctas, ya que nos pudo haber fallado alguna precisión o algún dato medido, o en su caso por defecto del equipo de la balanza y de la medición del tiempo, pues puede haber ahí un pequeño error. Aquí pues la idea es que estos fueran muy similares, probablemente el balín 3 está un poco más alto, pero queda dentro del mismo rango de valores medidos. Ahora, según aquí la equivalencia, nos dice que 10 pois equivalen a 1 kilogramo sobre metro sobre segundo. Por lo tanto, que si multiplicamos este valor por 10, vamos a tener la viscosidad en pois. Y si se fijan, pues el valor es muy cercano a 10. Sumándole los errores de medición, más la temperatura, más otros factores decimales, pues tuvimos una pequeña diferencia entre el valor
de la viscosidad de la glicerina y los valores obtenidos. Y pues este sería el cálculo de la viscosidad absoluta por medio de 3 balines para una glicerina con una densidad de 1261 kilogramos sobre metro cúbico.